Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar a cómo surgió Magic the Gathering, ¿vale? Es un vídeo que, por lo que he visto, está súper guapo. Dura 40 minutos, no lo vamos a ver entero, para que también vosotros un poco, si queréis ir a verlo, pues os lo comáis entero. Y vamos a reaccionar pues, sobre todo a cómo surgió al principio. El vídeo dura, si no me equivoco, 40 minutacos. Así que vamos a darle y vamos a ver qué tal, ¿vale? El vídeo es la historia de cómo se hizo Magic the Gathering. Así que vamos a darle, dura 40 minutos y es del el chaval La Cúpula, ¿vale? Pues nada, vamos a pincharle, vamos a darle y vamos a reaccionar, ¿vale? Pero antes de todo, como no puede ser de otra forma, vamos a dejar nuestro like. La historia de los juegos de mesa. Es que yo la escucho muy fuerte. Bueno, me lo voy a dejar aquí un poco del escritorio porque yo me estoy quedando Estamos a 17 de sordísimo. agosto del año 1991, Ay. en un restaurante de Oregón, donde se encontraban Peter Atkinson y James Hayes, los máximos responsables de una empresa de juegos de mesa recién fundada por Peter un año antes, que había bautizado con el nombre del gremio de un juego de rol al que Atkinson jugaba muy a menudo. Y este nombre era Wizards of the Coast. Y Of the montó la Coast. empresa con el principal objetivo de poder publicar un suplemento de rol que estaba diseñando para poder usarse como un sistema de juego al que llamaría Primal Order. Pero como había que ganar dinero, también iban detrás de que se pudieran lanzar juegos de mesa que fueran fáciles de producir. Y por eso es que si por el camino se cruzaba alguna joven promesa, la iban a escuchar. Y cuando recibieron la llamada de McDavid de Pensilvania, que les decía que tenía un amigo con una idea brutal para un juego de mesa, ellos dijeron, oye, no perdemos nada, tenemos que escucharla. O sea que realmente Magic the Gathering nació como una idea para juego de rol. O sea, querían hacer como un Dungeons of... hostia, no sé qué digo. Un Dungeons of Dragons. ¿Un Dungeons of Dragons? Hostia, hostia. Un Dragones y Mazmorra, coño. Pues eso. Y usted, ¿y cómo se transformó de un juego de mesa, de rol, a un Magic the Gathering que, si bien tiene su rol dentro de la historia, no es un juego de rol como tal? Vamos a verlo. Y como para entonces no existía eso de las videollamadas, deciden quedar en un restaurante de Oregón a ver qué es lo que iban a presentar esos dos extraños. Y ahí ¡Ojo! Como se hizo la Constitución Española. Emborrachándose. Si es que en un bar surgen las mejores ideas, tío. estaban los dos empresarios cuando por la puerta aparece el susodicho Mike, acompañado por su amigo llamado Richard Garfield. Durante la comida... Recordemos, ¿vale? También que el creador, el fundador original de Magic the Gathering, el que dijo Magic the Gathering es esto, era un matemático. O sea que, si no me equivoco, es este de aquí, ¿vale? El que tiene la camiseta morada. Es matemático. Así que, por eso cuando tú te metes en Magic the Gathering, llega un momento en el que dices, ¿estoy jugando a un juego o me estoy sacando una fucking ingeniería? Ya Richard les comienza a explicar en qué consistía su invento. En este, los jugadores controlarían a un robot que trabajaba en una planta industrial que estaría representada en el tablero. En este se iban a colocar varios objetos y los jugadores deberían de dirigir al robot hacia ellos, Hostia puta, nada que ver, la idea original. en un orden específico para así proclamarse ganador. El juego era una auténtica chulada. El tablero era modular, pudiéndose combinar de varias formas diferentes. Había un montón de cartas, tokens, así como un reloj para poder controlar los tiempos. Y lo mejor... O sea, para la gente que le mola los juegos de rol en los que hay que implicar mucha cosa en el tablero y tal, esto ya es la hostia, pero yo también lo veo muy complicado, muy de... Chicos, ¿sabías que te tienes que estar muy metido en el juego y tiene pinta de que la introducción es... se hace bola, es complejo. Lo que mola también de Magic the Gathering es que si... dependiendo de cuánto también te quieras meter tú en el juego, puedes profundizar más y ser mucho más técnico, o quedarte en la capa superficial de Magic en el que eres, pues eso, un jugador muy casual. podían disparar hasta láseres. Vamos, que quien se comprara esto tendría un juego muy molón. Y su título también molaba mucho, porque se llamaba Robo Rally. Y a Peter y a James les gustó la idea, pero había un problema.
Y es que Wizards of the Coast era una empresa joven y no estaban con posibilidades de lanzar un juego de mesa de esta envergadura. Y así se lo hicieron saber al Richard. Y como vieron que se había quedado un poco decepcionado, y como aparte se habían pegado una buena burrada de kilómetros, se apiadaron de él y le dijeron que si él te traía un título, que cumplieran 3 condiciones que para ellos eran fundamentales, estarían dispuestos a escucharle. Ojo, ojo. Terminada la reunión, mientras Se viene. Aquí ahora sí que se viene la Magic. Richard volvía para su casa en el coche junto con Mike, empieza a darle vueltas en qué juego podría hacer que les encajara a los de Wizards of the Coast. Y como el viaje era bien largo, le dio para recordar muchas cosas de su pasado. Richard Channing Garfield Jr. había nacido el 26 de junio de 1963 en Filadelfia. Su linaje viene de una estirpe importante para la historia no solo de Estados Unidos, puesto que es tataranieto del presidente estadounidense James A. Garfield. Samuel había sido el inventor del clip. ¡Ojo, cuidado! A causa del trabajo de arquitecto de su padre, su infancia le llevó a visitar medio mundo, lo que hacía que no tuviera amistades duraderas, y su máxima distracción era pues los juegos y los puzzles. Ojo, el inventor de clip, O sea, estaba ya forraete de pasta. Y así se pasó, deambulando por el mundo, hasta que con 12 años la familia finalmente se estableció en el estado de Oregón, y de una vez por todas pudo afianzar amistades. Con esta edad descubre el que sería uno de sus juegos más influyentes, el Dragones y Mazmorras, del que se vuelve un fanático hasta el punto que con tan solo... Es que tú si juegas a Magic, o sea, sí es cierto que no es un Dragones y Mazmorras como tal, pero se le ve ese airecillo, esa inspiración. Solo 13 años ya había diseñado su propia aventura completa. Y un año más tarde, en el 1977, su mundo cambiaría cuando sale al mercado el Cosmic Encounters. Este juego, por si no habéis visto el vídeo de su historia que tenéis en este canal, trata de hacerte con el control de la galaxia. También reaccionaremos, chavales. Mientras adoptas una de las más de 50 razas alienígenas que hay, cada una con sus propias habilidades, y entre los muchos componentes del juego había una baraja... O sea, ¿me vais a decir que no? Que conforme lo que ha dicho el chico este, de aquí no viene, o de aquí no van a venir los colores. Es decir, el azul, control, el negro, sacrificas cosas para que te den ventajas, el rojo muy agresivo y muy rápido, el blanco toques y ganar vidas, y el verde farmear mucho maná para sacar bichos gordos, tío. O sea, de aquí saco la idea, fijo, 100%. Para cada tipo de raza. Y durante el transcurso del juego, los jugadores añadirían y quitaban cartas de dicha baraja. De modo que gracias a esto, cada partida era muy diferente. Y aunque sí, que es verdad que es un juego bastante loco, el título fue de gran impacto, principalmente en Estados Unidos, puesto que era una forma muy diferente de jugar a los títulos tradicionales que se veían en ese momento. Y más a más, este Cosmic Encounters tenía una cosa que no se había visto hasta el momento, y era que cada cierto tiempo salían al mercado expansiones que traían nuevas razas, nuevas reglas y más novedades, lo que hacían que el juego siempre estuviera repleto de contenido novedoso. Y la mezcla... Por lo que sea, no te recordará un poquito a las expansiones que van surgiendo ahora mismo en Magic. Que por cierto, en 2026 se vienen ni más ni menos que 7 expansiones. Es decir, hay una expansión que literalmente creo que dura mes y medio. O sea, se nos va a hacer bola 2026. Acordaros de lo que he dicho, del cariño al Cosmic Encounters, su admiración al Dragones y Mazmorras, y que al bueno de Richard se le daba bien esto de discurrir cosas, hizo que ya de adolescente empezara a diseñar. Ojo, el volumen 3 de Dungeons & Dragons, $10 valía. En la época. Esto que sería 1980, 70, $10 era dinero, era carete. O sea, no sé cuánto sería actualmente, pero yo creo que mínimo el doble. Mínimo. Sus propios juegos. En el 1982, a la edad de 19 años, Richard ya era un estudiante
que seguía Espera, ha dicho el año, ¿no? empezar a diseñar sus propios juegos. Ha dicho el año. En el 1982. El 82, para que os hagáis una idea. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Hostia. Serían 32,50 dólares, chaval. O sea, es un por 3 por la inflación, tío. Hostia, increíble inflación de alrededor del 200,25%. O sea, imagínate si estaría caro ahora. Claro, ahora un librito de Dungeons of Dragons no te vale eso. No sé cuánto vale, pero ponle que te vale 5, 10 dólares a lo mucho. A la edad de 19 años, Richard ya era un estudiante que seguía haciéndose sus propios títulos para echarse unas partiditas con los colegas. En este tiempo conoce el libro de El Maestro de las 5 Magias y pensó que estaría guay hacer un juego basado en ese libro. Y al mismo tiempo piensa que podía unir esa historia del libro con el juego del Cosmic Encounters, que esto ya era una cosa que hacía tiempo le estaba pasando por la cabeza. Magic, chavales, Magic, ya está. O sea, esto, magia, hechizos y wizardry, que no sé qué es esto. Encounters, que esto ya era una cosa que hacía tiempo le estaba pasando por la cabeza, adaptar el Cosmic Encounters a un sistema de cartas. Y de esta forma se puso manos a la obra y acabó diseñando un título que llamó Five Magics. La idea era que el jugador utilizaría un mazo de cartas que su composición cambiaría entre las rondas, y en el transcurso de la partida los jugadores irían añadiendo y retirando cartas de ese mazo, de modo que cuando empezara una nueva partida iba a ser completamente distinta a las demás. Y aunque hizo sus buenas horas jugando al título, al final se quedó ahí, apartado entre los otros muchos tantos que había diseñado siendo joven. Y entre alguno de estos... Pero es verdad, o sea, tú si juegas en una partida de Magic, pese a que tú tengas más un mazo, por ejemplo, en Commander sobre todo, que hay más abundancia de cartas y hay más probabilidades a la hora de hacer combos, jugadas y demás, te puedes jugar 3 partidas seguidas, que seguramente las 3, por la cantidad de cartas que tiene el mazo y las diferentes habilidades y combinaciones que hay entre ellas, sobre todo sinergias, no van a ser partidas nunca idénticas, o pueden tener relación, pero siempre va a denotar algo, siempre vas a destacar algo que no ha habido en otra partida que has jugado. Y eso es muy bonito de Magic, tío. La verdad que pese a que tú puedas jugar tu mazo 100 veces, siempre por alguna razón u otra, porque Magic también tiene una cosa que es muy chula, que tú vas a jugar o vas a hacer ciertas cosas dependiendo de lo que haga tus oponentes, ¿no? Entonces, como también te vas a encontrar diversos mazos, tu mazo no va a actuar nunca de la misma forma. Y eso mola un montón, tío. Esos juegos apartados que tenía, había uno que era una variación del King of the Tabletop, un juego publicado en la revista Dragón número 77. En este King of the Tabletop, cada jugador controla un reino formado por casillas de tierra de diferentes terrenos, montañas, bosques. Aparte también habían castillos, asentamientos, personas y criaturas. Y el objetivo del juego es tener una cierta cantidad de prestigio, a juzgar por el tamaño del reino, el tesoro y la cantidad de personajes heroicos especiales que habitaban en el reino. Y con esa idea decidió adaptarla a un título fantástico, también de cartas, en el que se usaría una cosa que él llamó maná, para poder utilizar las cartas. Y bueno, como hemos dicho, el juego acabó donde el resto, en el cajón. En el 1985, aparte de comenzar con el diseño del Robo Rally, también desarrolla otro título que llamó Safecracker. Este juego tenía una cosa que en su momento se le ocurrió como una gamber. Escucha, este hombre en esos años fácilmente creó 4 o 5 juegos. ¡Buah! Y yo apenas tengo la creatividad para hacer un vídeo en TikTok. Madre mía, este hombre es una bestia creando videojuegos. O sea, juegos de mesa. Y era que, como en los álbumes de cromos, tú te podrías hacer una colección de cartas y luego escoger qué usarías de estas para montarte tu mazo. Y bueno, como el resto de juegos, el Safecracker terminó en nada, sí, en el mismo cajón. Más que nada porque en ese momento él estaba enfocado en estudiar. Imagina que puedes crear una app con tu propio nombre, imagínate. A ver.
Se sacó la licencia de Ciencias en Matemáticas Computacionales. Ojo, computacionales, ¿eh? En 1993. El tío era una cabeza pensante, ¿eh? Además, tiene que serlo. Para crear juegos así tienes que tener buen cabolo, ¿eh? Tras la universidad se incorporó a los laboratorios Bell. Pero poco después dijo que él quería seguir estudiando. Y volvió a la Universidad de Pensilvania, donde estudió matemáticas combinatorias para obtener un doctorado. Y ya siendo un hombre hecho y derecho, con su doctorado a punto de finalizar, él seguía con su afición de diseñar juegos de mesa. Y si sonaba la flauta y podía vender alguno, mejor que mejor. Y a punto estuvo, porque el Robo Rally lo pudo haber sacado la empresa Fasa Games, que lo tuvo ahí, con los derechos. Bueno, ahora os comento algo. Durante 2 años. Porque seguro que lo dicen. Pero luego los perdieron y le dijeron a Richard que se buscara mejor otra persona para sacarlo, que ellos no iban a poder hacerlo. Y en este momento es cuando su gran amigo Mike Davis le dice a Richard que se ha enterado de una editorial recién fundada que está buscando diseñadores noveles para poder sacar títulos novedosos. Y Richard se entusiasma tanto que le dice a Mike que por favor, que haga todo lo que fuera posible para intentar cerrar una reunión con esa nueva empresa. Y Mike, que era muy buen amigo, lo consiguió. A lo mejor lo dice ahora en el vídeo, pero ¿sabéis si el hombre este tiene los derechos aún de Mike o se los vendió completamente a Wizard of the Coast? Porque si lo vendía a Wizard of the Coast, vaya cantidad de dinero que se ha llevado esta compañía. O sea, él también se habrá llevado su dinero, evidentemente. Pero si hubiese podido llevar más, si a día de hoy mantiene sus derechos de su creación. Porque desde luego, o sea, solo hay que ver los números que maneja Magic y dices, madre mía, tan solo lo que vale un sobre de Magic, que un sobre de Magic ya te está costando 7 euros, cuanto antes te valía 4. Y cuando ya estaba todo cerrado, se fueron los dos en el coche de Mike pegándose 4.293 kilómetros, lo que viene a ser unas 40 horas. ¿Qué dices? ¿40 horas en el coche? Buah. Escucha, qué ganas de vender, ¿eh? Hora arriba, hora abajo, si te has parado a hacer pipí o no. Y todo eso para que al final les dijeran... Vamos, en 40 horas pipí, popó, comer y dormir como mínimo. Por lo menos una vez. Los de Wizard of the Coast, porque sí, la reunión era con los de Wizard of the Coast, que el Robo Rally no era lo que estaban buscando. Vamos, que el tute que se habían pegado no había servido para nada. Pero el dueño de la empresa, Peter Atkinson, vio algo especial en Richard y le dijo que si este se traía un juego que cumpliera las siguientes características: barato de fabricar, fácil de transportar y rápido de jugar, para que se pudiera aprovechar en las convenciones como la Gen Con, Wizard of the Coast estaría encantado de poder valorar producir dicho juego. Vamos a ver si cumple todo. Fácil de jugar, ¿no? Porque ha dicho... No, fácil de transportar, creo que ha dicho. Al final son cartas que en una cajita no más grande que esto lo puedes llevar fácilmente. Barato de producir. Escucha. Es un puto cartón con una imagen por encima. Más barato que esto. Poquitas cosas. Y luego, rápido, Magic the Gathering se comenzó a jugar o se comenzó a fabricar pensado como un formato 1 versus 1. Que las partidas fácilmente, como mucho, te duraban media hora, 40 minutos. Y diciendo mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora Commander es un formato en el que, claro, como juegas con 4 personas, las partidas suelen durar alrededor de 1 hora, hora y media. Y yo he jugado partidas que han durado 2 y pico. O sea que Magic al principio cumplía todo esto. Ahora con sus nuevos formatos se ha extendido a más. Pero, ojo, que cumplía, cumple.
Y ahora es cuando volvemos a donde habíamos dejado la historia. A Peter y a Mike en el coche, volviendo a Pensilvania. Ya en su habitación de Pensilvania comienza a darle al coco en cómo podía ser ese juego. Como debía ser barato y fácil de transportar, sí o sí tenía que ser un juego de cartas, que era lo que mejor se ajustaba. Y ahí que estuvo, Ringu a ver qué es lo que podía hacer. Y pocos días después, mientras estaba de paseo por las cataratas de Multnomah, cerca de Portland, le vino al recuerdo el Safecracker y esa idea de hacerte tu mazo como si fuera un juego de cartas coleccionable. Y de golpe piensa en el Strike on Matic Baseball, un juego aparecido en el año 1962 donde cada carta tiene sus propias puntuaciones y tú irías jugando partidos haciéndote tu equipo, fichando a los jugadores. Una de las gracias que tenía el juego es que desde su aparición, la empresa que lanzó este, Straight on Matic Game Company, fue lanzando cada año actualizaciones con nuevas estadísticas modificadas y la gente compraría las cartas para ir actualizando sus plantillas. Y esta idea le pareció bastante interesante a nivel comercial. A partir de ahí... Una de las mejores cosas de Magic the Gathering, sin ninguna duda, es el deck building, que es poder hacerte tu mazo con las miles de millones de cartas que hay dentro de Magic. Así que sí, uno de los de las mejores funciones que puedo implementar es el hecho de poder cambiar tus cartas de un mazo. Y ya no solamente eso, sino que hay tantas mecánicas en Magic que tú podías enfocar un mazo con el mismo comandante o los mismos colores o las mismas cartas principales, pero enfocado con mecánicas distintas. Y eso mola un montón, porque mola un montón. Tenía claro que su juego trataría de una partida de 2 jugadores donde cada uno tendría un mazo que se iría mejorando con el tiempo y donde se confrontarían las cartas a base de unas estadísticas de lucha contra defensa. Y en ese momento recuerda el Five Magics y lo de llevar a un juego de cartas la idea del Cosmic Encounters con sus 5 casas, en este caso colores, con sus propias características, y cómo podría hacer para que esas cartas se pudieran jugar. Que ahí estaba el concepto del King of Tabletop y el juego que había desarrollado años atrás, donde usaba el elemento que él llamó maná. Y esto era genial, puesto que el maná... Claro, el tío había desarrollado tantos juegos y tan diversos, pero con mecánicas tan chulas, que al final, cuando le propusieron el hecho de fabricar un juego que fuera rápido, fácil de transportar, ¿vale? Ahora soy puertorriqueño. Y barato de producir, ya tenía la base del maná, las facciones ya construidas, que tú, si piensas en Magic, tú lo primero que piensas es en los colores que tiene y que para poder castear las cosas necesitas maná, porque es de lo principal. Entonces ya como que los dos pilares más principales, o uno de los pilares más principales, ya los tenía. Y eso fue a base de hacer juegos, de hacer 300.000 juegos que tenía este hombre hechos. Podría ser como la moneda que se usaría para utilizar las cartas. Y además, esto le permitía darle sentido a eso de usar. Esto no sé, ¿vale? Si son prototipos que hizo el tío o son cartas que el que ha hecho el vídeo ha cogido y ha dicho, vamos a hacerlo así. Pero es que literalmente podría ser el boceto principal de cómo surgió las primeras tierras básicas y las primeras criaturas del juego. Porque, joder, Rich es una habilidad que tienen las criaturas. Es más, que sobre todo tienen las arañas dentro de Magic. Y mira, pone criatura Spiderman. Si es cierto que fue... Esto iba para abajo, esto iba un poquito más a la esquinita, la habilidad iba un poquito más centrada, y creo que la carta en sí es un poquito más gorda. Pero es que claro, esto es el prototipo, esto es la beta, y mola un montón. O sea, ojalá esto sea literalmente la alfa. Y escuchad, yo no sé, o sea, yo sé, porque juego a Magic evidentemente, cuánto puede valer una carta. Porque si la conozco, te digo, vale, esta carta vale mucho. Pero estos prototipos, estas cartas que no son Magic, pero que era el comienzo de Magic, si existen,
porque yo imagino que existirán. A lo mejor no es esto específicamente, pero debe haber algo parecido. ¿Cuánto se debe de vender? ¿Cuánto puede valer una carta de estas, tío? Es que yo creo que fácilmente, si existen, yo creo que cada una puede valer fácilmente $100.000. Fácilmente. Yo creo que sí. Los colores. Y le gustó tanto esta idea que una semana después de la reunión fallida con Wizard of the Coast, Richard se entera que los de la empresa estarían en una convención en Seattle. Y ahí que se fue en la búsqueda de Peter. Y cuando pudo abordarle, le dijo: hey, ¿te acuerdas de mí? Pues aquí he venido y aquí estoy yo, que vengo a traerte la solución a tus problemas. Y le soltó todo lo que se le había ocurrido. Pero es que además ya tenía el título para el juego pensado, porque se iba a llamar Mana Clash. ¿Qué? Y aunque la idea... Hostia, pero es que encima tiene el circulito con las manás. O sea, se nota que fue de lo primero que hizo y lo que más le moló de la idea. O sea, mirar, es decir, en serio. Es que es igual. Es cierto que es un poco más ovalado aquí, que tiene el apartado rollo así más como si fuese un libro. Pero es que es lo mismo. O sea, en una edad tan temprana del juego ya era casi igual. Claro, ahora el nombre cambia porque la verdad es que Mana Clash se hace rarete. Pero que es lo puto mismo, tío, lo puto mismo. Voy a guardar la carta en su funda, que luego ya la pierdo y la lío. Sigamos. De ver a unos magos pegándose no era tan innovadora como Richard se pensaba, la forma en la que él explicaba cómo las cartas harían y deshacían hizo que Peter se fuera quedando más prendado con esta idea, hasta el punto que le dijo que ya, que parara, que no hacía falta que continuara, que él había convencido, que Wizards le iba a apoyar el proyecto. Aunque una cosa sí le dijo, le comentó que tenía que... Ya el hombre olía el dinero, lo olía, porque se nota. Yo, cállate, dame esa idea, para mí, yo te la hago. Es que tiene toda la pinta de que fue tal cual, disculparse, porque en ese momento estaban un poco liadillos con lo del Primal Order, porque iba a ser el buque insignia de la empresa, hasta el punto que habían dejado mierdolo, en internet eso era un una mierdolo. oferta de trabajo donde buscaba a expertos en sistemas de rol, pero que no se preocupara, que él iba a apostar por esa idea del Mana Clash, pero necesitaba que le trajera algo con más soltura, más trabajado, más acabado. Y cuando llegara ese momento, Peter estaría ahí esperándole con los brazos abiertos. Y ya con el ok por parte de la empresa, Richard vuelve a su residencia universitaria comenzando a diseñar el juego usando las pocas horas libres que tenía entre sus estudios y trabajo. Uno de los primeros problemas con los que se encontró era que, como esto se trataba de un juego que irían comprándose cartas para ir mejorando el mazo, quería evitar de alguna forma que quien tuviera más dinero pudiera tener ventajas sobre el resto. Para ello, las cartas deberían de estar lo suficientemente niveladas para... Spoiler. Ahora, el que tiene más dinero tiene las mejores cartas. Y es verdad. Porque bueno, te compra los sobres Collector, que yo creo que eso fue una de las mayores movidas de Magic the Gathering. Y tienes cartas con diseño súper guapo. Luego tienes ediciones como Command Master, que la caja te vale 300, casi 400 euros, ¿vale? Y que las cartas son muy buenas. O sea que ahora mismo sí. O sea, yo creo que esa probabilidad, evidentemente, el que más dinero tenga, aun en esos años, y aunque su intención fuera que no fuese un pay to win, jamás podría quitar ese factor del todo. Pero es que ahora eso se ha reventado. Ahora directamente, si tú
tienes el dinero y tienes la capacidad de gastarte $1000 al mes, pues te lo gastas y vas a tener un mazo, evidentemente, mucho mejor que yo. Y es así. Que no fuera un problema. Y esto fue un auténtico quebradero de cabeza. Los 3 primeros meses fue un no parar de idas y venidas desechando cosas tal como nacían en su coco, porque no llegaban a nada. Pero la solución aparece de la forma más simple, emulando a los típicos juegos de canicas o los juegos de cartas que todos jugamos en nuestra infancia, de aviones o tanques, en el cual se comparan poderes de cada una de las cartas. Al principio de cada ronda de su juego, los jugadores se apostarían una de sus cartas, y quien perdiera la ronda daría la carta apostada a su rival, y esta pasaría a formar parte del mazo del contrincante. ¡Hala, hala, hala, hala! Esto yo no lo sabía, ¿eh? O sea, que antes era rollo canicas y... Si tirabas las canicas del otro, te llevas la canica, pero aquí si te ganabas, me llevo la carta que yo quiera. La carta más buena en este caso, ¿no? Del mazo del otro. ¡Hala, hala, hala! Claro, así sí que sí, era un concepto más de habilidad, porque lo bueno de Magic es que, y esto lo dijo el campeón de Magic, que es español, que si jugamos 100 partidas, seguramente yo te gané la gran mayoría, pero de esas 100 partidas, tú también me vas a ganar algunas. O sea que siempre estaba un poco el factor de habilidad, suerte, porque si tú robas cartas y de repente te toca una mano y mierda, haces 3 mulligans, te quedas con 4 cartas en la mano y dices... vaya shit, pues, y el otro tiene una mano perfecta, te saca el Sol Ring turno 1, sello arcano con un maná, y ya tiene una base de maná en turno 2 de 5, porque va a sacar maná en ese turno, pues dices, pues apaga y vámonos. No hay ni punto en comparación. Entonces ese factor mola un montón, porque significa que aunque tú tuvieses una carta de 500 euros, si a mí me toca una buena mano, te voy a follar el culo. Y ya... Y con cariño, chavales, y con cariño. Y encima te roba la carta. Qué bueno. Ojalá esta idea, o sea, sí, no, ojalá esta idea estuviese. Con esto tan simple es como llega la solución a su gran problema de que el que más dinero pusiera encima de la mesa sería el que tendría un mazo más potente. El juego debía de ser muy simple. Él quería que hubieran 2 tipos de cartas diferentes. A ver, Por una muy lado, simple ya no había es, que serían como los hechizos con los que los personajes tendrían un nivel de ataque y otro de defensa, con unos costes de tierra de colores para poder usarse, y como mucho algunas características especiales. Dentro de este grupo habrían eventos, habrían murallas para poder parar los ataques, y lo más chulo de todo, los monstruos. Y como segundo grupo estarían esas cartas que eran tierras que se utilizarían como si fueran las monedas del juego. Facto que va a soltar. Magic the Gathering a nivel diseños de personajes y lore, quitando One Piece y Dragon Ball dentro de los TCGs, o sea, quitando los TCGs que tienen anime aparte, no, incluso los meto, pero One Piece lo voy a dejar un poco de lado porque One Piece es un anime de la hostia, ¿vale? Magic the Gathering en cuanto a personajes y lore es el mejor. Es el mejor, no hay ningún TCG que le llegue a la suela de los zapatos. Pokémon tiene mejor diseño a la hora de imprimir las cartas, porque las cartas que brillan de Pokémon le dan 1000 vueltas a las de Mike. Pero ahora bien, en cuanto a diseño de criaturas, lore, diversidad de cartas, Magic the Gathering le mete una patada en la boca a todos los TCGs que se te puedan venir a la cabeza. Y nadie me baja de ahí. Lo siento. Para poder gastarse y así poder lanzar los usodichos hechizos. Y estas tierras podían ser de 2 tipos, unas de colores genéricos para poder usar en cualquier color y otras que serían de un color en concreto. Para definir la victoria se piensa dar puntos de vida a los jugadores, de los que se hicieron varias pruebas, podían ser 20, 40 o 100, porque esto tenía que ser muy fácil. Tú atacabas a tu rival, este se iba a defender como pudiera, y con lo que no pudiera defenderse le quitarías tanta vida a tu rival como sea posible. Y al que llegara a 0, perdía. Y cuando ya tenía unas 120 cartas preparadas, queda una noche con su amigo Barry Bittridge en la sala de astronomía de la Universidad de Pensilvania y empiezan a darle al juego. Y se repartieron de forma aleatoria las 120 cartas en 2 mazos de 60. Y ahí estuvieron, dale que te pego, jugando a las cartitas. Como el formato estándar. El formato estándar son
Sí, ¿no? Son... Hostia. Me acaba de entrar la duda. No son 40, creo que son 60 cartas, ¿no? Pues me acabo de rayar. Yo diría que son 60 cartas. El formato estándar, Pioneer y todos estos son 60, no 40. Pero así nació. O sea, sacó una edición de 120 cartas y dijo... 120 cartas con las que puede haber dos mazos. Ahora bien, dos mazos en los que puedes ir combinando cosas. Hostia, me molaría que enseñase alguna de las criaturas de lo que sería la primerísima edición de la que sería la primera edición de Magic the Gathering. Mientras las horas iban pasando, pasando y pasando. Y cuando quisieron darse cuenta, se habían pasado toda la noche enfrascados tirándose cartas, hechizos y buscando mil y unas combinaciones. Y es que sin quererlo, el juego les había absorbido de tal forma que habían perdido la noción del tiempo. Y esta primera partida, a estas cartas prototipo se les definieron como la edición alfa. Y a Richard ya le había quedado clara varias cosas. Lo primero era que el juego era lo suficientemente consistente como para que se pudieran formar mazos con diferentes colores. Como había tanta variedad. Que esto sea... Hermano, o sea, imagino que esto es un genérico y un azul. Y son instantáneos, ya está el concepto instantáneo. Claro. Cuando salió la primera edición oficial a la venta al público de Magic the Gathering, ya existían los conceptos de conjuro, o sea, porque todos son hechizos, ¿vale? Conjuro, artefacto, instantáneo y criatura. O sea, los cuatro más principales ya existían. Porque instantáneo, por lo que veo, sí. Criatura entiendo que también. Ahora bien, conjuro y artefacto, porque, no sé, yo relaciono mucho los artefactos con el incoloro, o sea, con el maná genérico. Y aquí el maná genérico ya estaba, entonces a lo mejor también. Entonces lo único que faltaba era los conjuros, que también creo que es algo muy básico. Y intuyo que esos cuatro ya salieron así, directitos, a la boca. De combinaciones de cartas, las partidas no se iban a desequilibrar. Y esto era bastante interesante, porque cuando ya alguien empezaba a ganar la victoria... Ese counter spell contra el azul. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No iba a ser aplastante. Y sobre todo, que era muy sencillo de jugar. Habiendo pasado casi 6 meses desde que comenzó a trabajar en el diseño, y tras esta partida con su colega Barry, le siguieron las suficientes como para decidirse que había llegado el momento de saltar a otro nivel de desarrollo, la que llamó la fase beta. Esta iba a estar enfocada más a nivelar algunas cartas, pero sobre todo lo que más le interesaba era la parte social. Richard quería ver... Claro, así estaba los hechizos también. Cómo funcionaba sobre todo esto del apostar las cartas, y llama a más gente para probar el juego. A todos estos... Mira, o sea, me sorprende que ya estuviese el paga X y haces X de daño. Era la par las cartas, y llama a más gente para probar el juego. A todos estos les repartió unas láminas A4 con diferentes cartas que deberían de recortar para hacerse su propio mazo. Pero lo que la gente no sabía es que estas láminas eran distintas, y entre estas cartas Richard colocó algunas que se repetían menos veces. De esta forma quería ver qué tal era la interacción humana a la hora de apostarse las cartas. Y cuando la gente se dio cuenta de que habían algunas que eran más raras, pasó lo que Richard no quería que pasara. Y es que en la fase de apuestas los jugadores decidieron que las cartas más valiosas no las iban a arriesgar. Claro. O sea, no es el hecho de que tú ganas una partida y cogías la carta que tú querías. No, tú decías, apuesto un Acentum y yo apuesto un Urdragon, y el que ganase se lo llevaba. Pero claro, yo no voy a decir que me ha puesto el Urdragon que cuesta 20 y tantos euros. Voy a decir, te ha puesto, yo qué sé, mira, el Hour of Reckoning este de aquí, y que creo que vale un euro, euro y pico, y dices, sale, ya está, a tirar para adelante. Es que también era lógico, ¿no? O sea, la gente no se va a apostar la carta más cara que tiene o de las mejores que tiene. Aquí te fallan las mates, ¿eh?
y solamente iban a poner en las apuestas las más comunes o débiles. Y esto le llamó lo suficientemente la atención como para darse cuenta de que esta fase, aunque interesante, no funcionaba como él tenía en mente. Y tras varias idas y venidas, cambios y ajustes, decide que se había acabado la fase beta y que empezaría la tercera, que tituló Gamma. ¡Ojo! La fase Gamma tenía que ser la más importante de todas, puesto que aunque la comunicación con Wizard of the Coast seguía a base de cartas, Estos sí que son los primeros diseños 100%. Qué guapos, tío, qué bonitos son. Paga un maná y cancelas el daño a la criatura o el hechizo. Hostia, qué guapo. Claro, el W este, ¿qué era? Ah, el nombre, White, ¿no? White, es blanco, todo esto es blanco. Qué era guapo. necesario que empezaran a presentar algo sólido. Así que llama a más gente para hacer pruebas con el juego. Esta vez Esto es un Spock. se preocupa que entre estos hubiera un grupo de jugadores con experiencia en el Hostia, claro, los encantamientos, me había olvidado los encantamientos, pero sí, también salen, mira. Straight on Mythic Baseball. Este grupo iba a ser fundamental para ver cómo funcionaría el juego si se iba a las convenciones. Y como anteriormente, le repartió folios para que hicieran los mazos. Pero aquí había una diferencia con Beta. Y la diferencia no solamente estaba en que había nivelado las cartas o había retocado algunas características y aumentado el coste de algunas cartas, sino que esta vez los jugadores podían ver ilustraciones. Y es que Richard había echado mano de Scaife Elias, que había sido uno de los probadores de la fase alfa, y le pidió que ilustrara las cartas. Y es que, Como he dicho antes, si Maya no llega a tener ilustraciones, es pocho. Pero como tiene las ilustraciones que tienes, es la hostia. Scaife tiró de mano de alguno de sus conocidos y comenzaron a dibujar cosillas. Pero como esto era muy amateur, dijeron, oye, que estamos cansados de dibujar, así que vamos a pillar fotos de donde haga falta. Y echando mano de magazines de dragones y mazmorras, ilustraciones de cómics de Star Trek, de las tiras cómicas de Calvin and Hobbes o del Tintín, o al grandiosísimo John Travolta bailando en fiebre del sábado ¡Bof! Y le ponen Berserker, ¡qué guapo! noche, como la carta de Berserker, es como van haciéndose una a una todas Ojo, las... escuchar, eso es instantáneo. La criatura tiene un segundo ataque y no puede ser bloqueada por criaturas que pueden bloquear. Hostia. ¿Habéis visto qué nivel de inglés? Por favor. Tengo el B50. Cómo van haciéndose una a una todas las cartas del juego. Sí, todo esto era muy raro. Otra de las novedades es que se cambian esos círculos de colores. La peor criatura que jamás creada. El mosquitos. Bueno, es mosquitos. Que vale 2 verdes. ¿Sí? Por letras, haciendo referencia cada una a un color. Por ejemplo, la U era el azul, o la B el negro. ¿Ah? Y ahora os voy a poner una curiosidad. ¿Sabéis a qué mítica carta pertenece esta imagen? Venga, que os voy a dar 5 segundos para que lo penséis. Hostia. Bueno, espérate, vamos a dar los 5. No me suena, tío. ¿Qué carta es? Eso es una cara y una nariz, Pues si pero tú ¿qué has es? dicho que esto es un Black Lotus, estás en lo cierto. ¿Qué dices? Aquí ¿Qué dices? ¿Que eso cómo puede ser un Black Lotus, tío? Pero si esto es una cara. ¿Y cómo quieres que sepa yo esto, tío? ya se quita todo lo de las apuestas de cartas, porque Richard se da cuenta de que la gente se estaba volviendo muy pasional con el juego. El ejemplo más claro lo tiene que a veces no había sido muy riguroso a la hora de escribir. Black Lotus, el anillo único, vendido a Post Malone, 2 millones de dólares. De repente llega Black Lotus, otro Black Lotus, no me acuerdo cuál es de todos los que hay. 3 millones de dólares. Y la gente interpretaba lo que hacían las cartas siempre a su beneficio. Algunas palabras claves como permanente desaparecen. Y por cierto, antes de continuar, tengo que agradecer aquí al canal Historias del Magic, porque entre muchos de los vídeos de los que tienen ahí, hay unos hablando sobre el origen del Magic que son canelita, y del que he podido sacar muchos de los detalles. Pues nada, chavales, si queréis curiosear un poquito más, ya sabéis a qué canal
ir. Que os estoy contando aquí en estos momentos y que yo os animo que tal cuando acabéis de ver estos vídeos que tienen que son de verdad Historia de Magic. Apuntado. una chulada. Más vino en la decisión de darle un sentido a los colores, algo que en las dos últimas había sido algo poco más que anecdótico. ¿Recordáis que el Magic se basaba en el Cosmic Encounters? Sí, aquel juego donde cada extraterrestre tenía sus habilidades. Pues esto Richard también quiso llevarlo a su título, y cada color tenía unas características propias. El rojo harían un daño más directo. El negro se centraría más en sacrificar tus propias cartas. El blanco te protegería contra todos los ataques de tu rival. El verde tendría la habilidad de usar ayudantes. Y el azul sería un mejor controlador. Aparte, en este punto del desarrollo, Lo que he dicho. Lo que pasa es que el verde y el blanco, sí es cierto que el blanco tiene mucho hechizo para protegerte, pero se centra sobre todo en ganar vidas y crear mucho bichillo. los manas ya no se conocían como tal, sino como tierras. Otra cosa que pasaba hasta este momento es que no existía la limitación a la hora de usar colores. Tú en tu mazo podías tener hasta 5 distintos, y un ejemplo se puede ver en la carta del hechizo de Echo Shift, que básicamente esto lo que te permitía hacer era reunir todas las tierras, las barajabas y las volvías a repartir. Muy útil para aquel que usaba un mazo con 5 colores de magia. Ahora están los mazos pentacolor en Commander, pero esos mazos tienen que tener una base de maná canelita, si no, es que no juegas. El uso de mazos con varios colores que ahora eran tan diferenciados entre ellos le dio mucha vidilla al juego, con multitud de combinaciones que harían que cartas de un color combinadas con las de otro se volvían mucho más divertidas. Pero esto también trajo un pequeño problema, y es que estos combos podían desbalancear el juego si no se ponía una solución. Por esta razón, se incluyen muchos hechizos que paralizarían colores enteros, como por ejemplo ¡Los Counter Spells! Karma, Explosión Elemental y los Círculos de Protección. Aquí ya el diseño se centraba en incluir cartas que frustraran cualquier estrategia simple y obvia, y con el tiempo se añadieron nuevas cartas que derrotaban las tácticas más actuales y mantuvieron el dinamismo del entorno estratégico. Y cuando se creía que estaba todo ya bien nivelado, se dan cuenta de que había un color que era muy poderoso. El azul. Por sí solo El azul. podía darte la partida, y era el color azul. Y dentro de este habían especialmente ¡Que lo baneen! No, es coña. Pero da mucho por culo. dos Mi Jacinto tiene azul. Y a mi Jacinto lo quiero un montón. hechizos que eran comunes y extremadamente potentes: la memoria ancestral y el paseo en el tiempo. Pero es que aparte de estos, el color azul también tenía muchos contrahechizos Un turno extra, y muchísimos monstruos. Vamos, que si tú te hacías un mazo con esto, era un paseo. Por ello deciden que sí o sí tocaba nerfearlo. De esta forma se reduce el poder de muchas cartas y se eliminan las 3/4 partes de los monstruos que había pensado para ella. ¿Creéis que ahora mismo no hay ningún color en Magic que esté un poquito más cheto que el otro? Es decir, ¿vosotros creéis que el verde, negro, rojo, azul y blanco están todos al mismo nivel? ¿O que hay algún color que por lo que sea, ya sea el azul, por decir alguno, que esté un poquito por encima del resto? O sea, ahora en mail de Gathering lo que hay es mucho de como que te casas con una combinación de colores o con un color en especial. Hay gente que todo el mazo que juega es azul con verde, rojo o verde, rojo, azul, cosas así, ¿no? Pero todos tienen azul. O viceversa, que todos tienen negro. Por cierto, el azul y negro es una movida, ¿eh? Para los zombies, ojo. Bueno, la cuestión es, ¿creéis que a día de hoy el azul está por encima del resto? O incluso el rojo, que lo quieren banear, o quieren banear ciertas cartas de esta facción, por llamarlo de alguna forma, en formatos competitivos porque son muy agresivos. Por mi parte, yo diría que por regla general está nivelado. Sí, es cierto que hay algunos momentos en los que tú dices, uy, el azul, uy, el rojo,
pero también trata de la combinación y de cómo lo juega la otra persona. Entonces, a mi parecer, está bien, está bastante, pues eso, regulado.